Nietzsche y los fascistas, un ensayo de Georges Bataille, originalmente aparecido en Acéfal, traducción de Margarita Martínez. El judío Judas traicionó a Jesús por una suma de dinero nimia. Después de eso, se colgó. La traición de los familiares de Nietzsche no tuvo la consecuencia brutal que tuvo la de Judas, pero resume y termina de volver intolerable el conjunto de traiciones que deforman la enseñanza de Nietzsche, que la colocan a la altura de las pretensiones de más corto alcance de la fiebre actual. Las falsificaciones antisemitas de la señora Forster, su hermana, y del señor Richard Oehler, primo de Nietzsche, tienen además algo que es más vulgar que el comercio de Judas. Más allá de toda medida, confieren el valor de un golpe de látigo a la máxima de la que Nietzsche expresó su horror por el antisemitismo: no frecuentar a nadie que esté implicado en este engaño desfachatado de las razas. El nombre de Elizabeth Foster Nietzsche, quien acaba de clausurar el 8 de noviembre de 1935 una vida consagrada a una forma muy mezquina y degradante de culto familiar, no se ha convertido todavía en objeto de aversión. Elizabeth Foster Nietzsche no había olvidado el 2 de noviembre de 1933 las dificultades que se habían introducido entre ella y su hermano con motivo de su casamiento en 1885 con el antisemita Bernard Foster. Ella misma publicó por sus propios medios una carta en la que Nietzsche le recuerda su repulsión, tan pronunciada como es posible, por el partido de su marido, este último designado con especial rencor el 2 de noviembre de 1933 frente a Adolf Hitler, a quien había recibido en persona en Nietzsche Archive en Weimar. Elizabeth Foster daba fe del antisemitismo de Nietzsche leyendo un texto de Bernard Foster. Antes de abandonar Weimar para irse a Essen, informa el periódico El Tiempo del 4 de noviembre de 1933, el canciller visitó a la señora Elizabeth Foster Nietzsche, hermana del célebre filósofo. La anciana señora le obsequió un bastón que había pertenecido a su hermano. Le hizo también visitar los archivos de Nietzsche. El señor Hitler asistió a la lectura de un texto que el doctor Foster, agitador antisemita, había dirigido a Bismarck en 1879. Texto en donde se quejaba de la invasión del espíritu judío en Alemania. Con el bastón de Nietzsche en la mano, Hitler atravesó la muchedumbre en medio de aclamaciones y subió a su automóvil
para ir a Erfurt y desde allí a Essen. Nietzsche, en una carta despectiva enviada en 1887 al antisemita Theodor Fritsch, concluía con estas palabras: pero al fin, ¿qué cree usted que siento cuando el nombre de Zaratustra sale de boca de los antisemitas? El segundo Judas del Nietzsche, Arch. Adolf Hitler, en Weimar, se hizo fotografiar frente al busto de Nietzsche. Richard Oehler, primo de Nietzsche y colaborador de Elizabeth Forster en el archivo, hizo reproducir la fotografía en el frontispicio de su libro Friedrich Nietzsche y el futuro alemán. En esta obra intentó mostrar el acuerdo profundo entre la enseñanza de Nietzsche y la de Mein Kampf, mi lucha. Reconoce, es cierto, la existencia de pasajes de Nietzsche que no serían hostiles a los judíos, pero concluye: lo que más nos importa es esta advertencia. Ni un judío más, cerrémosles nuestras puertas, sobre todo hacia el este. Alemania tiene ya su buen número de judíos. El estómago y la sangre alemanes deberán padecer largo tiempo antes de haber asimilado esa dosis de lo judío. No tenemos la digestión tan activa como los italianos, los franceses, los ingleses, que pasaron por el trance de manera mucho más expeditiva. Obsérvese que esto es expresión de un sentimiento más general que exige que se lo escuche y que se actúe en consecuencia. Ni un judío más, cerrémosles nuestras puertas, sobre todo hacia el este, incluida Austria. He aquí lo que reclama el instinto de un pueblo cuyo carácter es todavía tan débil y tan poco marcado, que corre el riesgo de ser abolido por la mezcla con una raza más enérgica. No se trata aquí solamente de engaño descarado, sino de una falsedad grosera y conscientemente elaborada. Este texto figura, en efecto, en más allá del bien y del mal, pero la opinión que expresa no es la de Nietzsche, es la de los antisemitas, retomada por Nietzsche a modo de burla. No encontré todavía un alemán, escribe, que deseara el bien a los judíos. Los políticos y los sabios, todos ellos y sin reserva, se esfuerzan en vano en condenar el antisemitismo, lo que reprueban su sabiduría y su política. No se equivoquen ustedes, no es el sentimiento mismo, sino únicamente sus dudosos desencadenamientos y las inconvenientes y vergonzosas manifestaciones que este sentimiento provoca una vez desencadenado. Se dice simplemente que Alemania ya está demasiado, etc. Y sigue el texto convocado por el fascista falsario a cuenta de Nietzsche. Un poco más adelante se ofrece una conclusión práctica de estas consideraciones. Se podría muy bien comenzar por echar a la calle a los antisemitas
escandalosos. Esta vez Nietzsche habla en su nombre. El conjunto del aforismo se expresa en el sentido de la asimilación de los judíos por parte de los alemanes. No matar, reducir a la servidumbre. ¿Acaso mi vida hace verosímil que yo pueda haberme dejado cortar las alas por cualquiera? El tono con el cual Nietzsche respondía en vida a los antisemitas inoportunos excluye toda posibilidad de tratar la cuestión con ligereza, de considerar la traición de los Judas de Weimar como venial. De eso se tratan las alas cortadas. Los parientes de Nietzsche emprendieron algo tan bajo como la tarea de reducir a una servidumbre envilecedora a quien pretendía arrastrar con la moral servil. ¿Es posible acaso que no haya en el mundo rechinamientos de dientes y que esto no cause en la creciente desorientación el silencio y en el silencio y la violencia? ¿Cómo bajo el golpe de esta ira podría no ser de una claridad enceguecedora que en el momento en que toda la humanidad se precipita hacia la servidumbre haya algo que no deba ser sojuzgado, que no pueda ser sojuzgado? La doctrina de Nietzsche no puede ser sojuzgada, solamente puede ser seguida. Ubicarla luego de o al servicio de cualquier cosa ajena es una traición que merece el desprecio de los lobos hacia los perros. ¿Acaso la vida de Nietzsche hace verosímil que haya podido dejarse cortar las alas por cualquiera, sea el antisemitismo o el fascismo, sea el socialismo? No hay más que utilización. Nietzsche se dirigía a espíritus libres, incapaces de dejarse utilizar. Izquierda y derecha nietzscheanas. El movimiento mismo del pensamiento de Nietzsche implica una debacle de los diferentes fundamentos posibles de la política actual. Las derechas fundan su acción en su ligación efectiva con el pasado. Las izquierdas la fundan en principios racionales. Ahora bien, Nietzsche rechaza por igual la ligación con el pasado y los principios racionales. Justicia, igualdad social. Debería entonces ser imposible utilizar sus enseñanzas en cualquiera de estos sentidos. Pero esas enseñanzas representan una fuerza de seducción incomparable y en consecuencia una fuerza a secas que los políticos debían estar tentados a sojuzgar o al menos de conciliar en beneficio de sus emprendimientos. Las enseñanzas de Nietzsche movilizan la voluntad y los instintos agresivos. Era inevitable que las acciones existentes buscaran arrastrar dentro de su movimiento esas voluntades e instintos movilizados y que habían quedado sin utilizar. La ausencia de toda posibilidad de adaptación a alguna de las direcciones de la política no tuvo en estas condiciones más que un solo resultado: la exaltación nietzscheana, al no ser solicitada más que en razón de un desconocimiento de su naturaleza, pudo serlo en las dos direcciones a la vez. En cierta medida se formó
una derecha y una izquierda nietzscheanas, de la misma manera que se formó en otros tiempos una derecha y una izquierda hegelianas. Pero Hegel se había situado a sí mismo en el plano político y sus concepciones dialécticas explicaban la formación de dos tendencias opuestas en el desarrollo póstumo de su doctrina. Se trata, en un caso, de desarrollos lógicos y consecuentes, y en el otro, de inconsecuencia, de ligereza o de traición. En conjunto, la exigencia expresada por Nietzsche, lejos de ser comprendida, fue tratada como es tratado todo un mundo en donde la actitud servil y el valor de utilidad parecen ser los únicos admisibles. A la medida de ese mundo, la transvaloración de los valores, incluso si fue objeto de esfuerzos reales de comprensión, permaneció tan generalmente ininteligible que las traiciones y las interpretaciones banales que desde ese objeto pasan por más o menos desapercibidas. Observaciones para los asnos. El propio Nietzsche dijo que no sentía más que repugnancia por los partidos políticos de su tiempo, pero existe un equívoco a propósito del fascismo que no se desarrolló hasta mucho tiempo después de su muerte. Además, el fascismo es el único movimiento político que consciente y sistemáticamente utilizó la crítica nietzscheana. Según el húngaro George Lukács, al parecer uno de los pocos entre los teóricos marxistas actuales que tuvo una conciencia profunda de la esencia del marxismo. Aunque es cierto que desde que tuvo que refugiar en Moscú quedó moralmente quebrado y que no es más que la sombra de sí mismo. La diferencia fue muy clara a nivel ideológico entre Nietzsche y sus sucesores fascistas. No llega a ocultar el hecho histórico fundamental que hace de Nietzsche uno de los principales ancestros del fascismo. Literature International. El análisis sobre el que Lukács funda esta conclusión es quizás refinado y hábil a veces, pero no es más que un análisis que prescinde de la consideración de la totalidad, es decir, de eso que solo es existencia. Fascismo y nietzscheanismo se excluyen, incluso se excluyen con violencia, desde el momento en que uno y otro son considerados en su totalidad. Por un lado, la vida se encadena y estabiliza en una servidumbre sin fin. Por el otro, respira no solamente aire libre, sino un viento tempestuoso. Por un lado, el encanto de la cultura humana se quiebra para dejar lugar a la fuerza vulgar. Por el otro, la fuerza y la violencia se consagran trágicamente en ese hechizo. ¿Cómo es posible no percibir el abismo que separa a un César Borgia, a un Malatesta de un Mussolini? Unos insolentes denigradores de las tradiciones y de toda moral sacan partido de acontecimientos sangrientos y complejos en beneficio de una avidez de vivir que los sobrepasa. El otro se ve sojuzgado lentamente por medio de todo aquello que pone en movimiento, paralizando poco a poco su impulso primitivo. Ya a ojos de Nietzsche, Napoleón parecía corrompido por los medios que se había visto obligado a emplear.
Napoleón había perdido la nobleza de carácter. Una presión infinitamente más pesada se ejerce sin ninguna duda sobre los dictadores modernos, reducidos a encontrar su fuerza, identificándose con todos los impulsos que Nietzsche despreciaba en las masas, en particular esa admiración mentirosa de sí misma que practican las razas. Existe un sarcasmo corrosivo en el hecho de imaginar un acuerdo posible entre la existencia nietzscheana y una organización política que empobrece la existencia al máximo, que encarcela, que exilia o asesina a todo lo que podría constituir una aristocracia de espíritus libres, como si no saltara a la vista que Nietzsche, cuando reclamaba un amor a la medida del sacrificio de la vida, lo hacía por la fe que comunica, para los valores que su propia existencia convertía en reales, y evidentemente no para una patria. Observación para los asnos, escribía el propio Nietzsche, temiendo una confusión del mismo orden, también miserable. Mussolini nietzscheano. En la medida en que el fascismo se relaciona con una fuente filosófica, no es con Nietzsche, sino con Hegel, con quien debe vinculárselo. No hay más que remitirse al artículo que el propio Mussolini consagró a la enciclopedia italiana, al movimiento que él mismo había creado, el vocabulario, y más que el vocabulario, el espíritu, son hegelianos, no nietzscheanos. Es cierto que Mussolini emplea allí 2 veces la expresión voluntad de poder, pero no es por azar que esta voluntad no es más que un atributo de la idea que unifica a la multitud. El agitador rojo sufrió la influencia de Nietzsche, el dictador unitarista se mantuvo aparte, el régimen mismo se expresó acerca de la cuestión. En un artículo de Fascismo de julio de 1933, Sinmino niega toda afiliación ideológica entre Nietzsche y Mussolini. Solamente la voluntad de poder constituiría un lazo entre sus doctrinas. Pero la voluntad del poder de Mussolini no es egoísta. Se predica a todos los italianos, a los que el duce quiere convertir en superhombres, porque, afirma el autor, cuando incluso nosotros seamos superhombres, no seguiremos siendo más que hombres. Que por otra parte, a Mussolini le guste Nietzsche es más que natural. Nietzsche pertenecerá siempre a todos los hombres de acción y de voluntad. La diferencia profunda entre Nietzsche y Mussolini está en el hecho de que el poder, en tanto que voluntad, la fuerza, la acción, son productos del instinto, diría casi de la naturaleza física. Pueden pertenecer a personas completamente opuestas, pueden ser opuestas al servicio de los fines más diversos. Por el contrario, la ideología es un factor espiritual, es ella quien une verdaderamente a los hombres. No tiene sentido insistir en el idealismo abierto de este texto, que tiene el mérito de la honestidad si se lo compara con los textos alemanes. Más notable es ver al duce quedar limpio de una posible acusación de egoísmo nietzscheano. Las esferas dirigentes del fascismo parecen haberse quedado en la interpretación stirneriana de Nietzsche, expresada alrededor de 1908 por el propio Mussolini. Para Stirner, para Nietzsche, escribía entonces,
el revolucionario, y para todos aquellos que en su genial Mensch Turk denomina los antísofos del egoísmo. El Estado es opresión organizada en detrimento del individuo, y sin embargo, incluso para los animales de presa existe un principio de solidaridad. El instinto de sociabilidad, según Darwin, es inherente a la propia naturaleza del hombre. Es imposible representarse a un ser humano que viva fuera de la cadena infinita de sus semejantes. Nietzsche sintió profundamente la fatalidad de esta ley de solidaridad universal. El superhombre nietzscheano intenta escapar a la contradicción, desencadena y dirige contra la masa exterior su voluntad de poder y la grandeza trágica de sus emprendimientos proporciona al poeta por poco tiempo más una materia digna de ser cantada. Así se explica que Mussolini, acusando las influencias no italianas que se ejercieron sobre el fascismo naciente, hable de Sorel, de Pegui, de Lagardelle y no de Nietzsche. El fascismo oficial pudo utilizar las más potentes máximas nietzscheanas, escribiéndolas sobre los muros. Esto no excluye que sus simplificaciones brutales deban ser mantenidas aparte del mundo nietzscheano, demasiado libre, demasiado complejo, demasiado desgarrador. La prudencia del fascismo italiano parece descansar, es cierto, sobre la interpretación de la actitud de Nietzsche pasada de moda, pero esta interpretación fue posible, y lo fue porque el movimiento del pensamiento de Nietzsche constituye en última instancia un dédalo, es decir, todo lo contrario de las directivas que los sistemas políticos actuales piden a sus inspiradores. Alfred Rosenberg. Sin embargo, a esta prudencia del fascismo italiano se opone la afirmación hitleriana. Nietzsche, en el panteón racista, no ocupa ciertamente un lugar oficial. Chamberlain, Paul de Lagarde o Wagner dan satisfacciones más sólidas a la profunda admiración de sí misma que practica la Alemania del Tercer Reich. Pero cualesquiera sean los peligros de la operación, esta nueva Alemania debió reconocer a Nietzsche y utilizarlo. Representaba demasiados instintos movilizados disponibles para cualquier acción violenta, sin importar cuál, y la falsificación era todavía demasiado fácil. La primera ideología desarrollada del nacionalsocialismo, tal como surgió del cerebro de Alfred Rosenberg, logra acomodar a Nietzsche. Antes que nada, los chauvinistas alemanes debían liberarse de la interpretación stirneriana individualista. Alfred Rosenberg, haciendo justicia al nietzscheanismo de izquierda, parece tomarse a pecho y con rabia el hecho de arrancar a Nietzsche de las garras del joven Mussolini o sus semejantes. Friedrich Nietzsche dice en su El mito del siglo XX, representa el grito desesperado de millones de oprimidos. Su prédica salvaje del superhombre era una amplificación poderosa de la vida individual subyugada, aniquilada por la presión material de la época, pero una época amordazada desde generaciones atrás no llega a comprender por impotencia más que el costado subjetivo de la gran voluntad
y de la experiencia vital de Nietzsche. Nietzsche exigía con pasión una personalidad fuerte. Su exigencia falsificada se convirtió en un llamado, un desencadenamiento de todos los instintos. Alrededor de su estandarte se reunieron los batallones rojos y los profetas nómades del marxismo, una clase de hombres cuya doctrina insensata nunca fue denunciada más irónicamente por Nietzsche. En su nombre avanzó la contaminación de la raza por parte de los negros y los sirios, mientras que él mismo se amoldaba duramente a la disciplina característica de nuestra raza. Nietzsche había caído en los sueños de febriles gigolós, lo que es peor que caer en manos de una banda de ladrones. El pueblo alemán ya no escuchó hablar más que de supresión de las restricciones, de subjetivismo, de personalidad, pero ya no se trataba de la disciplina y la construcción interior. La más bella palabra de Nietzsche: desde el futuro se aproximan vientos con extraños aleteos y en sus oídos resuena la buena nueva. No era más que una intuición nostálgica en medio de un mundo insano en el que era, junto con Lagarde y Wagner, prácticamente el único clarividente. Si usted supiera cuánto me reí la primera pasada leyendo las obras de ese testarudo sentimental y vanidoso que se llama Paul de Lagarde. Así se expresaba Nietzsche, refiriéndose al célebre pangermanista. La risa de Nietzsche podría evidentemente extenderse de Lagarde a Rosenberg, la risa de un hombre asqueado tanto por los socialdemócratas como por los racistas. Por otra parte, la actitud de un Rosenberg no puede ser simplemente tenida por un nietzscheanismo vulgar, como se admite a veces, como lo admite Edmond Vermeil. El discípulo no es solamente vulgar, sino prudente. El simple hecho de que un Rosenberg hable de Nietzsche es suficiente para cortar las alas, pero nunca le parece un hombre de esta especie que las alas estén suficientemente recortadas. Según él, todo lo que no es nórdico debe ser suprimido rigurosamente. Ahora bien, solamente los dioses del cielo son nórdicos, mientras que